hoy vamos a englobar como intestino delgado, yeyuno e ilion. Pedirles que me identifiquen cuál es el yeyuno y cuál es el ilion. No lo voy a hacer, excepto el ilion terminal, que está obviamente adherido al ciego. ¿Por qué? Porque existe una enfermedad inflamatoria intestinal que tiene preferencia por esa zona. ¿Cómo se llama? Enfermedad inflamatoria intestinal. Crohn. Identificar el ilion terminal estenosado es fundamental para el diagnóstico imagenológico de Crohn. Los diagnósticos definitivos se hacen por biopsia, colonoscopía. No existe otra forma. Ni siquiera hay análisis laboratoriales que uno pueda realizar sin tener certeza de que uno tiene Crohn o colitis ulcerosa. El diagnóstico se hace por EDA, por las imágenes macroscópicas en empedrado y por biopsias, ¿sí? Entonces, tenemos muchos metros de intestino delgado. No les voy a estar pidiendo que me diferencien, este es el yeyuno, doctora, y esta parte que está cerca del ciego es el ilion terminal. No, mucho menos en una tomografía, donde todas las asas están plegadas en direcciones diferentes. Lo único que ustedes van a ver son porciones redonditas, totalmente llenas ¿de qué? De líquido. Perfecto. Es la única forma en la que ustedes van a decir esto es intestino delgado. Formas en las que tenemos de estudiar. Existe, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho que la EDA llega hasta la segunda porción del duodeno y la colono llega hasta la válvula ileocecal? ¿Cómo estudiamos todo lo que está en el medio? Hay un método imagenológico que se llama cápsula entérica, enteroscopía. No sé si ya les conté. Que el paciente se traga una cápsula que tiene una cámara y esa cámara filma todo el trayecto intestinal hasta que sale por propios medios. Es la forma más tecnológica, más ideal de estudiar el intestino delgado. Hay veces que el tránsito intestinal, que es el estudio radiográfico contrastado por vía oral, es el método de elección. En este caso, sí podemos decir que el tránsito intestinal puede ser un gol estándar. Ecografía no sirve. ¿Por qué? Porque tenemos gas en el abdomen, en el colon, porque el intestino delgado es una porción demasiado móvil y la ecografía no sirve. La tomografía, como ven, esta es una tomografía. Sin contraste no sirve. Una tomografía con contraste sí sirve para ubicar aproximadamente el sitio de la lesión, para algunos diagnósticos. La resonancia, señores, no sirve. No se pide resonancia abdominal para ver duodeno, para ver yeyuno, para ver ilion. No se usa resonancia. Entonces, la enteroscopía es el gol estándar, obviamente. El segundo estudio, que dependiendo del lugar en donde estén, es el tránsito intestinal y por tercero, la tomografía. Acuérdense que la tomografía siempre va a ser elección para qué cosa. Para estadificación, por supuesto que sí. La mayoría de las veces, las patologías del yeyuno y del ilion son hallazgos intraoperatorios. Es el caso de una paciente
que entramos a operar por un tumor de ovario. Los ovarios estaban súper sanos y encontramos un GIST en el intestino, en el yeyuno. Fue un hallazgo totalmente casual. Entonces ahí empieza uno a hacer la estadificación, ¿sí? Se van a cansar de ver tránsito intestinal hoy. El título de la clase de hoy va a ser tránsito intestinal, porque es lo que más se utiliza, es lo más económico, es hacerle tragar contraste, 3 horas después se saca radiografías. Se ve todo el trayecto y no como en los libros que parece una serpiente enrollada, no, así se ve el tránsito intestinal. Van a ver el estómago, una porción del duodeno y después el resto del yeyuno ilion, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías que vamos a ver hoy? Las congénitas, las inflamatorias y por supuesto las tumorales. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto en esófago una patología que ya era detectada intraútero por polidramnios en la mama? ¿Cuál era? ¿Qué es polidramnios? Mucho líquido amniótico. Si hay mucho líquido amniótico, probablemente ¿dónde esté el problema en el bebé? ¿En dónde? ¿Polidramnios en dónde? Intestinal. Intestinal. La primera patología es la atresia duodenal. Acuérdense que estaba la atresia esofágica, que era la que habíamos visto en esófago, y hoy vamos a ver atresia duodenal. ¿Cómo se diagnostica una atresia duodenal? Intraútero por ecografía. ¿Por qué? Porque vemos aumento de líquido amniótico y porque no se ven los gases intestinales en el niño al momento de hacer la ecografía. Existen radiografías que se hacen en el niño al momento del nacimiento. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una dilatación importante del estómago, no va a haber aire en el marco colónico y el duodeno va a estar dilatado. ¿Y cómo ustedes van a saber que es duodeno lo que está dilatado? Porque se ve un signo patognomónico. No tiene patrón, pero sí tiene un signo patognomónico, que es el signo de la doble burbuja. Signo de la doble burbuja. Doble burbuja. ¿A qué hace referencia esto? La primera burbuja es la dilatación gástrica y la segunda es la duodenal. La porción del duodeno que está permeable con el estómago. ¿Y por qué el resto del abdomen del bebé es blanco o radiopaco? Porque no hay aire. No sabemos qué hay. Probablemente restos alimenticios o no alimenticios, de la metabolización del líquido amniótico no hay. No hay aire. Eso es lo que sabemos, por lo cual el resto del abdomen del bebé se ve totalmente radiopaco. Signo de la doble burbuja. Hace relación a la dilatación de la cámara gástrica y la dilatación del bulbo duodenal. No importa el tamaño en el cual esté. Si está más grande, implica que el niño está tragando más aire, o tragó más aire al nacer, o está llorando más. Solamente eso. No quiere decir que sea esta condición menos grave que esta condición. No, la atresia duodenal es la misma. Solamente que en uno el niño tiene más aire en el estómago y en la otra no. Signo de la doble burbuja.
¿En qué? En una radiografía simple de abdomen. Ninguna de estas radiografías que yo les mostré tiene contraste. Ninguna. ¿Qué pasa cuando vemos más de 3 burbujas? Imagenológicamente, señores, ¿cómo le llamarían a esta condición? No, miren esto. Imagenológicamente, sin haber estudiado esto, atresia, ¿cómo le llamarían a esa imagen? Que es una obstrucción intestinal. Cuando ustedes miren esta imagen, lo primero que tienen que pensar es una obstrucción intestinal. No pueden hacer un diagnóstico de atresia yeyuno ileal solamente por una radiografía. Esto es patognomónico. La doble burbuja sí es patognomónico en un recién nacido. Atresia duodenal. Pero cuando hay varios niveles hidroaéreos, porque esto también, señores, son niveles hidroaéreos, claro que sí, ya no me digan atresia yeyuno ileal. Obstrucción intestinal. Cuando ustedes tengan un recién nacido que vomita bilis y tiene esta imagen, lo primero que van a pensar es en una malformación intestinal, sí. Pero acá no tenemos el recién nacido, tenemos solamente una radiografía, entonces obstrucción intestinal y punto. La atresia yeyuno ileal se ve así tal cual, pero ustedes tienen que tener el recién nacido con toda su sintomatología en los brazos para poder cerrar el diagnóstico. Mientras tanto, a esto le van a llamar obstrucción intestinal. Y a esto le van a llamar atresia duodenal. Signo de la doble burbuja, si es que le pregunto cuál es el signo patognomónico. ¿Qué incidencia es esta? AP, AP. ¿Y esta? ¿Qué lateral? Izquierda. Genial. Diagnóstico. Atresia duodenal. Digan de qué, porque hay atresia esofágica también. Atresia duodenal. Diagnóstico. Atresia duodenal. ¿Qué tipo de estudio es? Tórax y abdomen. No es solo de tórax y no es solo de abdomen. Es tórax y abdomen simple, ¿sí? ¿Qué estudio es este? ¿Cuál? Serie. Es una serie. ¿Hasta dónde se ve? ¿Cuáles son los 3 órganos que se ven? ¿Se entiende la imagen? ¿Esto qué es? Esófago. ¿Esto qué es? Estómago. ¿Y esto qué es? Duodeno, bulbo duodenal, que está totalmente cerrado, que no tiene comunicación con el resto. Esto es una serie. ¿Órgano afecto cuál es? Duodeno. Diagnóstico. Acá se ve la atresia duodenal de forma maravillosa. Mejor que esto, quizás. ¿Cuál es el diagnóstico? Atresia duodenal nuevamente. Esófago, estómago. ¿Y qué le sigue al estómago? El duodeno, que está cerrado. Entonces, atresia duodenal. ¿Cuál es el diagnóstico? Perdón, ¿qué tipo de estudio es? Serie. Bien. Adición.
Patología que produce patrón de adición. 8 veces más o menos ya dimos. Divertículos. Y úlcera. La úlcera es frecuente en el yeyuno ilion. ¿Escucharon alguna vez una úlcera yeyunal? No. Duodenal sí, gástrica sí, esofágica sí. Entonces, lo más frecuente que ustedes van a ver van a ser los divertículos. Fíjense, así se ven los divertículos en una pieza operatoria, a la macroscopía. Hay fotos mejores. Esta es una mejor foto. ¿Se ve bien la imagen? ¿Sí? ¿Ven ustedes las flechitas que dice A, B, 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 B? Bueno, todas las flechitas apuntan un divertículo. Acá tenemos uno muy grande. Este es el más chiquito parece. Acá tenemos uno bastante grande también. Acá tenemos otro y acá tenemos otro. Voy a borrar y voy a agrandar de vuelta la imagen. ¿Cómo yo sé que esto es el yeyuno? Quiero 3 características por las cuales ustedes afirman que es yeyuno. Válvulas conniventes. 1. ¿Qué son las válvulas conniventes? Esas líneas radiopacas de extremo a extremo, mucosa intestinal. Después, acá, estas son las válvulas conniventes. Estas líneas radiopacas que tiene acá la mucosa. Después, si yo les digo, esto es duodeno, ¿qué me van a decir? ¿Por qué no? Por la localización, porque yo no tengo 6 metros de duodeno. Es imposible, como mucho tengo 1,5. Entonces, por la extensión, por la longitud del órgano, yo sé que esto por lo menos no es duodeno. Y tercero, por la situación anatómica, porque más arriba veo el estómago, que parece que el duodeno hace un bucle y después cae. Por la relación con los otros órganos. Válvulas conniventes, por la longitud del órgano y por la relación con los órganos adyacentes. 3 motivos por los cuales yo sé que esto es yeyuno. Bien. Tipo de estudio. Tránsito intestinal. ¿En qué consiste un tránsito intestinal? ¿En qué consiste un tránsito intestinal? Completo. Completame tu idea. No está mal, pero está un poquito incompleta. Radiografía contrastada por vía oral. ¿De qué parte del cuerpo? ¿De qué parte del cuerpo? ¿Dónde está el yeyuno ilion? Radiografía contrastada por vía oral de abdomen. En eso consiste. Ustedes tienen que saber explicar lo que están diciendo también. Patrón que se observa acá. Diagnóstico. Diagnóstico. Divertículo. Hay un divertículo que se ve maravilloso. Alguien puede ser
capaz de venir a señalar en la pizarra cuál es. En la pizarra, en la pared, cuál es. Sí, señor. Tal cual. Porque tiene su pedículo. Muy bien. El resto es todo intestino, ¿sí? En diferentes direcciones, pero ese en particular tiene su pedículo y que parece un champiñón, ¿sí? Bien. Siguiente patología congénita, porque es una afección congénita esta. ¿Qué significa la palabra dólico? Si bien este es un intestino grueso, no es un yeyuno ilion, porque acá se ve el ciego, ascendente, el transverso, y se ve una porción gigantesca del descendente. ¿Qué significa dólico? ¿Y cuál es la diferencia con mega? ¿Qué es mega? ¿Aumento de qué? No es lo mismo que yo crezca en altura a que yo crezca de ancho. Aumento de diámetro. Mega es aumento del diámetro. Megaesófago es un esófago que aumenta su diámetro. Megacolon es un intestino grueso que aumenta su diámetro. Cuando yo digo dólico, es porque aumenta la longitud. La longitud. Tenemos mayor cantidad de metros de intestino que lo normal. ¿En quién vamos a sospechar esto? En pacientes que tienen una constipación crónica. A pesar de su calidad de alimentación, a pesar de que vive comiendo fibras, a pesar de que realiza sus actividades físicas 2 o 3 veces por semana, tiene deposiciones una vez a la semana. ¿Por qué? Porque la materia fecal tarda mucho más de lo normal en salir. Por supuesto, el diagnóstico definitivo, ¿cómo se hace? Un colon por enema nunca va a ser un gol estándar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Colonoscopia. Cuando el colonoscopio tiene medidas, va entrando y entrando y entrando y todavía no llega a la válvula ileocecal, se diagnostica de dólico colon. Dólico sigma si es que se diagnostica exactamente que el sigmoides es la porción que está aumentada en longitud, ¿sí? Se ve de esta forma. Bien. Sustracción. ¿Cuál es la patología que produce un patrón de sustracción? Que ustedes conocen. Frecuente, que ya vimos. En esófago, estómago y endodeno. Tumores, benignos o malignos. Chicos, ustedes tienen que identificar lo que es normal, lo que es sano, porque probablemente en algún momento, que no recuerdo si fue a ustedes a quienes les puse ya, les voy a poner una imagen sana. Este es un tránsito intestinal totalmente sano, no tiene ninguna sola alteración. En cambio, fíjense esto. Exactamente acá tiene un patrón de sustracción. No es frecuente. No es frecuente. ¿Por qué? Y porque, gracias a Dios, no es frecuente. Tumores en el intestino delgado, en el yeyuno ilion. No son frecuentes los tumores. Ahí se ve una imagen de sustracción. Lo que no es frecuente, acuérdense lo que les dije, es un diagnóstico por descarte. Entonces yo no les voy a estar poniendo
Las patologías frecuentes sí les voy a poner muchísimo. Como por ejemplo, procesos inflamatorios. Y acá tenemos una cuestión que tienen que saber bien. Enfermedad inflamatoria intestinal. Llámenle como quieran. Le pueden llamar celiaquía, le pueden llamar Crohn, le pueden llamar rectocolitis ulcerosa. Enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos una fase de agudización donde el paciente está con diarrea, fiebre incluso. Y tenemos un estadio crónico de la patología. Imagenológicamente también se puede diagnosticar cuando un paciente está en su fase aguda. ¿Por medio de qué serie? Puede ser también de colon por enema. Lo ideal no es hacer colonoscopia ni ningún estudio que requiera mandar presión al intestino en la fase aguda, porque podemos perforar. Nunca a un paciente con diverticulitis te hagan colonoscopia. No existe luego colonoscopia de urgencia. No existe colonoscopia de urgencia. ¿Por qué? Porque el colon tiene que estar vacío, tiene que tener materia fecal. Entonces requiere una preparación. Es imposible que el paciente esté con colonoscopia de urgencia. Van a ir a chocar con una cantidad inmensa de materia fecal. Entonces, no existe estudio colónico de urgencia. Ni colon por enema, ni colonoscopia. Pero dándole tragar al paciente con sí, porque en algún momento va a salir, se va a eliminar vía digestiva. Entonces podemos llegar a ver el intestino grueso también de 4 horas. En una fase aguda, nosotros vamos a tener lo que se llama floculación. Floculación. Este es el signo que va a dibujar un patrón de sustracción. Ya les voy a explicar lo que es floculación. En la fase crónica, nosotros vamos a tener el signo de la cuerda o también lo pueden llamar signo del molde. Ambos producen un patrón de estenosis. Todas las enfermedades inflamatorias intestinales tienen una fase aguda y una crónica. Imagenológicamente también podemos llegar a ese diagnóstico metiendo contrario. Cuando el intestino está inflamado, cuando el paciente tiene diarrea, incluso puede tener vertorragia a causa de estas enfermedades. Este es un intestino, hagamos de cuenta que este es un intestino normal, que tiene su mucosa. ¿Cuál es la característica de estas enfermedades? La inflamación. La inflamación, ¿qué es lo que hace? Úlcera. Entonces, cuando ustedes tienen un intestino ulcerado por la inflamación, hay zonas donde van a tener sanas y hay zonas donde van a tener ulceraciones. En esas zonas ulceradas, ustedes van a tener, solo en esas, van a tener acúmulo de
entonces va a parecer que el intestino está fragmentado, una tinción aislada, porque solamente donde hay ese proceso de ulceración, no sé si te vieron en cirugía, que parecen empedrados, pseudopólipos se llama también. Entonces, donde está esa mucosa ulcerada, ahí se acumula contracción. Parece un intestino fragmentado, parece un intestino que está roto. A eso le llamamos floculación. A esa impresión de que el intestino perdió su continuidad, porque tiene en forma parcheada la captación del contraste. ¿Cuál es el tratamiento de la mayoría de estas enfermedades corticoidosis trabayales? Baja la inflamación, el paciente deja de tener su diarrea, deja de tener su petorragia. ¿Cómo cicatrizan todos los órganos del cuerpo excepto el hígado? Fibrosis. Entonces, un intestino de estar inflamado, ulcerado, pasa a cicatrizar disminuyendo su diámetro. Al disminuir el diámetro, queda una estructura firme que perdió su capacidad de moldearse, que perdió su capacidad de tener austras, tenias. Nadie se cae y cicatriza con una piel suavecita, elástica. Todas las cicatrices de heridas grandes son lisas, duras. Incluso ustedes vuelven a pasar el bisturí o algo ahí y no sangra siquiera, porque es tejido inútil. A eso le llamamos signo de la cuerda, porque parece una cuerda rígida, o el signo del molde, porque se le parece muchísimo a la pasta dental. Un ejemplo que dieron con la vida real es, cuando sacan ustedes la pasta dental para poner en el cepillo, es una cosa rígida. Por eso se llama signo del molde o signo de la cuerda, por esa forma rígida que tiene. Al cicatrizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver las imágenes para que ustedes puedan asociar con eso que yo les escribí ahí. Celiaquía es el primero, Crohn y recto colitis ulcerosa es el último. Bien. Fíjense lo que es este intestino. Voy a apagar un ratito la luz y si me pueden abrir una de las ventanas o esta. Ahí. Fíjense lo que es este intestino. ¿Se le parece en algo a este tránsito intestinal que les mostré? Acá se ve, uno puede interpretar que el intestino es un órgano hueco que está en diferentes direcciones, pero que tiene una dirección. Esto, ¿verdad que parece que metieron el intestino en una licuadora y después agarraron y tiraron ahí para que se saque una radiografía? Esto es floculación. Esto es llenado intermitente de contraste. El intestino está inflamado. El intestino parece fragmentado, tal cual dice el número 1. Pero no es porque haya una perforación intestinal. No. Es por eso que le expliqué, porque el intestino está inflamado. Entonces capta el contraste en las zonas donde hay ulceración. Floculación. Fíjense acá, parece que este es un pedazo aislado de intestino. Este es otro, este es otro.
no veo esa continuidad ordenada del intestino. Veo en forma aislada. Floculación. Si yo les pregunto en qué fase de la enfermedad nos encontramos, que pueden haber casos clínicos. Florencia, de 25 años de edad, acude al servicio por distensión abdominal, rectorragia, antecedentes de deposiciones líquidas de 15 días de evolución, fiebre las últimas 24 horas de 38 grados. Como refiere molestias abdominales, no se le realiza una colonoscopía, pero sí se le realiza la siguiente imagen. ¿Cuál podría ser tu probable diagnóstico? Si ustedes ponen enfermedad inflamatoria intestinal, está maravilloso. No hace falta que me especifiquen cuál de ellas. ¿Por qué? Porque eso es un diagnóstico anatomopatológico. Excepto el Crohn, que tiene preferencia por la porción del ilion terminal. Ahí sí hay una fuerte sospecha de que es Crohn. Pero el resto del intestino afecto, enfermedad inflamatoria intestinal y punto. Tienen que saber identificar lo que es una fase aguda por la floculación intestinal. Y fíjense lo que es una fase crónica. Acá vemos una mejor imagen de lo que es. Comparen esta mucosa intestinal con toda esta mucosa intestinal. Es una estructura más rígida. Perdió ese relieve característico del intestino delgado. Ese es un patrón de estenosis. Este es un patrón del signo de la cuerda o del molde, porque es más rígido. Se nota la diferencia, incluso con esta porción que está acá. Comparen también con esta porción que está acá. Y se van a dar cuenta que perdió ese patrón de mucosa. Signo del molde. Esto ya es crónico. Este es en un control posterior al cuadro agudo. Estas enfermedades en su mayoría terminan en cáncer por el hecho de que se inflama, se regenera, se inflama, se regenera. Entonces la mayoría de los pacientes va a una colectomía, por ejemplo, porque son enfermedades que no tienen cura. ¿Qué porción intestinal es la afecta? ¿Cuál? La C. ¿Ven la C? Ese es el ciego. Lo que está anexo es el ilion terminal. Fíjense en esta que es una imagen donde se ve un poco mejor, pero es la mismísima cosa. Ciego. Y esto que ustedes ven acá, estenosado, es el ilion terminal. Estómago, duodeno, y esta cantidad impresionante es el resto del yeyuno ilion. Esta porción es el ilion terminal. Señores, ustedes ven el ilion terminal estenosado de esta forma y pueden estar casi 100% seguros de que es Crohn. El Crohn o la enfermedad de Crohn tiene preferencia por el ilion terminal. La otra enfermedad se llama rectocolitis ulcerosa porque puede afectar desde la boca hasta el ano. Por eso es rectocolitis ulcerosa. Y la enfermedad de Crohn tiene preferencia por el ilion terminal. Entonces, ¿qué tipo de estudio es este?
Tránsito intestinal. ¿Simple o a doble contraste? Simple. ¿Aguda o crónico? ¿La patología es aguda o crónica? Crónica. ¿Probable diagnóstico? Crohn. Acá sí me pueden poner Crohn, porque esto es característico de Crohn. Patrón, estenosis. Signo de la cuerda o del molde, tal cual. Acá tenemos una imagen bastante más cerca de lo que es el ciego. Y esto es la porción del ilion terminal. Estenosada, porque nos orienta a una patología crónica. Al igual que acá, todas las imágenes que ustedes van a ver, agarran los libros, agarran el libro de cirugía, agarran el libro de imágenes. Todas las imágenes de Crohn que ustedes van a ver van a ser de tránsitos intestinales de la porción del ilion terminal, porque es lo característico del Crohn. Cuando ustedes ven mayor cantidad de asas afectas fuera de lo que es el ilion terminal, la sospecha de rectocolitis ulcerosa es mucho más grande, ¿sí? Pero la porción del ilion terminal afecta Crohn, por favor. Tumores. Fíjense que hasta ahora dimos malformación congénita, que es la atresia duodenal. Dimos los pólipos, divertículos, Crohn o enfermedades inflamatorias intestinales, y ahora vamos a ver lesiones tumorales. ¿Cuál es la característica de una lesión tumoral maligna? Quiero, bueno, 3. Me pueden desglosar en 3. Mordida de manzana, que es un signo o patrón. Signo característico de mordida de manzana, entonces. Segunda característica, patrón de sustracción. Tercera característica, cuando ustedes ven ese signo de mordida de manzana, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo ven esa imagen? ¿Por qué se llama signo de mordida de manzana? Porque es irregular. Entonces, desglosen una sola cosa en 3. Signo característico de mordida de manzana, patrón de sustracción, bordes irregulares de la lesión. Y ahí ya está. Esas son las 3 características de una patología maligna. Patología tumoral benigna. No presenta el signo de mordida de manzana, sí presenta el patrón de sustracción, y los bordes de la lesión son mucho más regulares. Y tal cual, ¿esto le parece un tumor benigno o maligno? Benigno, porque nosotros podemos ver perfectamente dónde va y a dónde viene y de dónde viene. Es bien delimitado. Yo no necesito que ustedes me digan el nombre, porque esto es un diagnóstico anatomopatológico. Esto no necesito que me digan, ¿sí? Esto es una mordida de manzana. No, es un patrón de sustracción,
pero es bien regular, parece una semiluna, es bien regular. Entonces, esto es característico de un tumor benigno, no es irregular. En cambio, ustedes pueden delimitar exactamente la imagen tumoral que da un patrón de sustracción. El borde de donde están las flechas rojas, ¿nosotros vemos el borde tumoral? No, solamente vemos el borde tumoral de donde están las flechas negras. Entonces es una imagen mal delimitada, de bordes totalmente imprecisos. Esto sí es característico de un tumor maligno. A diferencia de esto que les mostré, que era un tumor benigno. Fíjense acá donde está la flecha. Esto sí es característico ¿de qué? ¿De qué? Mordida de manzana. Esto sí es característico de mordida de manzana. ¿En qué porción se encuentra? Yeyuno, pero ¿en qué próxima a qué porción? ¿Cómo se llama ese límite? Ángulo de Treitz. Fíjense por qué. Este es el estómago, duodeno, tercera, cuarta y ahí ángulo de Treitz. Acuérdense que el ángulo de Treitz va hasta la curvatura mayor. Es una porción fija que está sobrelevada, ¿sí? Está próxima al ángulo de Treitz. Con certeza podemos decir que es yeyuno. ¿Está? Señores, entonces, dentro del yeyuno o malformaciones congénitas, se dan cuenta que para estudios de patologías agudas no es necesario meter contraste. En la atresia duodenal ustedes veían el signo de la doble burbuja. ¿En qué tipo de estudio veíamos? En una radiografía simple de abdomen, solamente que como es un niño recién nacido, entra todo en una placa. Por eso se ve el tórax también. En los estudios en las patologías, que no son tan de resorte quirúrgico, tan agudas, podemos meter contraste. Nunca algo que necesite presión. Nunca un colon por enema. Nunca una colonoscopía. Por favor, porque me van a perforar el intestino porque se manda aire y se manda líquido para poder limpiar. Endoscopía de urgencia sí existe, porque no necesita preparación. Un paciente que está teniendo hematemesis por perforación de úlceras, se hace endoscopía de urgencia para el clip, para poner ese clip metálico para parar la hemorragia. Endoscopía de urgencia sí existe. Colonoscopía de urgencia no existe. Y anoten eso así de grande. Porque cuando yo pregunto, ¿cuál es el gol estándar de un Crohn en su fase aguda? Es increíble cómo me ponen colonoscopía. No es colonoscopía, me van a perforar el intestino. Es un tránsito. Otra forma no tenemos para estudiar. Es un tránsito. Forma crónica, sí. Gol estándar es colono. Claro que sí. Pero ¿dónde vemos el signo patognomónico? En un tránsito. ¿Con qué estudio podemos llegar al diagnóstico final? Con una colonoscopía. ¿Por qué? Porque por medio de ese estudio se biopsia el órgano. ¿Se entendió, señores? Patologías agudas, recién nacido, estudio simple. Patologías agudas en un adulto, contraste oral.
Patología crónica, ahí le pueden meter todo el contraste que quieran por el recto, ahí le pueden meter todo el colonoscopio que quieran por el recto. No hay problema. Que de hecho es el gol estándar porque biopsia. Y con la biopsia sabemos el resultado final. Patologías agudas en adultos, nunca gol estándar colonoscopia, por favor, ¿sí? Bien, súper fácil. Se dan cuenta que cada vez es más fácil porque es repetición, se repite la misma cosa, algunas que otras cositas así son diferentes, pero la mayoría es repetición, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta de esta clase? ¿No? Bueno, voy a llamar un ratito la lista.